Gracias por acompañarnos en la presentación del libro Olla de Barro, Yu, Aires de Mezcal, una novela de realismo imaginario escrita por la doctora Guanina Alexandras Robles, en coautoría con don Felipe Monterrosa Santiago. Hoy es un día muy especial para realizar esta presentación. Santiago Matatlán, Oaxaca, está celebrando la gran fiesta del Mezcal 2026, en el corazón de una tierra conocida como la capital mundial del mezcal. Y hay otra coincidencia que me gusta especialmente. Hoy, 25 de julio, es conocido en la tradición maya como el Día Fuera del Tiempo, una fecha simbólica asociada con cerrar ciclos y disponerse a comenzar otros. Así que difícilmente podríamos haber elegido un momento más significativo para presentar esta obra. Mientras en Matatlán se celebra el mezcal, nosotros aquí lo celebramos desde la literatura, desde la memoria y desde las historias que nacen alrededor de esta tradición. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a acercarnos a esta obra desde distintos lugares y a descubrir todo aquello que existen detrás de sus páginas. Para esto nos acompaña su autora, la doctora Guanina Alexandras Robles, quien construye el universo literario de esta historia. Y aún quiero reconocer también a don Felipe Monterrosa Santiago, quien en estos momentos está celebrando las fiestas del mezcal, pero esperamos que en otra ocasión sí pueda acompañarnos. El maestro mezcalero de Santiago Matatlán, cuya participación resulta indispensable para comprender el origen de esta obra en particular. Sus relatos, sus recuerdos familiares, sus conocimientos y sus saberes, transmitidos de generación en generación, forman parte de la materia viva con la que se construyó esta novela. Y justamente quiero comenzar por el principio. Antes de que existiera Olla de Barro, Guanina había escrito un cuento titulado Aires de Mezcal. La lectura de aquel relato propició su encuentro con don Felipe, quien comenzó a compartir con ella historias familiares, recuerdos y conocimientos de la tradición mezcalera de Santiago Matatlán. Aquello que comenzó como un cuento encontró entonces una historia mucho más amplia por contar. Hoy le doy la bienvenida a la doctora Guanina Alexandra porque vamos a empezar a platicar con ella. Guanina, bienvenida. Saludos, un honor estar aquí y más en especial dedicarle este libro a las fiestas internacionales del mezcal que están ocurriendo ahora mismo en Santiago Matatlán, Oaxaca. Muchísimas gracias. Y Guanina, cuéntanos cómo ocurrió este encuentro, podríamos decir encuentro mágico con don Felipe, y también en qué momento supiste que aquellas historias que él te estaba contando podrían convertirse en un libro. Pues mira, el año pasado fuimos invitados a un encuentro de escritores, artistas, al Festival de Matatlán. Don Felipe era gerente de cultura en ese momento y él nos recibió. Y dentro de las festividades, los escritores contamos historias que publicamos en una revista que se trabajó para esas festividades. Pues uno de esos cuentos que yo hice sobre el mezcal, lo leí en aquella actividad. Luego de leerlo, don Felipe Monterrosa se me acerca, me dice, me gustaría que usted contara mis historias. En ese evento yo coincidí con todo el folclore de la zona, el folclore y las tradiciones del mezcal, tanto industrial como artesanal. Tuvimos muchas conversaciones con don Felipe, que fue nuestro anfitrión, y él me dice, ¿cómo podríamos contar esta historia? Es que le dije, bueno, mire, podemos coger mi cuento e integrarlo a una estructura dramática de que esta estudiante de Bellas Artes que pasa esta experiencia de realismo mágico que se llama Aires de Mezcal, que es el tema del cuento, una estudiante que está buscando una universidad en unas fiestas
artistas gráficos le ofrecen mezcal de Matatlán y ella tiene una experiencia espiritual. Eso lo utilizamos de un punto de partida para crear la estructura de la novela. ¿Cuál es la estructura? Pues que este estudiante, en vez de regresar a su país, decide ir a la capital del mezcal e investigar por qué ella habrá tenido esa experiencia. Y ahí la relaciona, toda la novela empieza a hablar de Matán, sus tradiciones, el folclore. Hay un capítulo sobre el pulque, otro sobre el chocolate, otro sobre la miel. Todo eso yo lo adquirí en la festividad. Y luego les recomiendan ir a un maestro mezcalero artesanal dentro de la novela, y ahí que se propicia que los cuentos orales tradicionales de la familia Monterrosa que él quería dar a conocer, pues entonces la aprendiz empieza una relación con el maestro de conocer cuáles son las raíces del mezcal tradicional, pero entonces la novela está pragmatizada dentro de lo real y lo imaginario. O sea, pasan cosas sobrenaturales, leyendas, tradiciones, y el final es bien humano y sorpresivo. Pues qué interesante esto que nos estás contando, la verdad, pero no queremos contarles exactamente de qué se trata. Pero bueno, déjenme decirles que cuando Juanina me hizo el honor de invitarme a escribir el prólogo de esta novela, hoy les voy a leer un poquito de eso. No se los voy a leer completo porque creo que también forma parte de la experiencia que cada lector debe tener, debe de ver al descubrir y al abrir ese libro. Pero sí quiero compartir sus primeras líneas porque resume muy bien lo que esta obra me hizo sentir. Desde las primeras páginas de este manuscrito, supe que estaba frente a algo poco común. Una novela firmada a dos manos y a dos tiempos, con dos autores en igualdad de peso. Juanina Alexandras Robles aporta el oficio literario, la arquitectura del realismo imaginario que sostiene esta historia. Don Felipe Monterrosa Santiago aporta algo que ninguna técnica narrativa puede inventar, el conocimiento mismo, la voz viva de una tradición mezcalera que en Matatlán, Oaxaca, se ha transmitido de generación en generación. Por eso, esta novela lo nombra coautor y no solo fuente de inspiración, ya que sin su palabra heredada no habría historia que contar. Y eso fue precisamente lo que yo encontré aquí en esta obra. No solamente nace de la imaginación de una escritora, sino también nace de recuerdos, de conocimientos y de experiencias que durante años fueron transmitidas de manera oral, como lo digo en el prólogo. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención fue precisamente la voz de don Felipe, su manera de contar y de conservar esas repeticiones, por decirlo de alguna manera, esos giros, esas expresiones y esos eufemismos propios de esa región. Y por eso, desde mi mirada literaria, tiene un valor especial, porque la literatura no siempre debe corregir una voz hasta volverla neutral o normal. En ocasiones, su responsabilidad consiste precisamente en conservar su ritmo, su cadencia y su identidad. Porque cuando nosotros, quiero preguntarte, Juanina, ¿cómo trabajaste tú esa voz de don Felipe para llevarla a la novela sin hacer perder su identidad? Mira, estamos trabajando siempre la novela a distancia. Yo escribí en Puerto Rico esta novela, pero recibía por audios todos los cuentos de don Felipe de una manera coloquial, no literaria. Entonces, estos audios yo tuve que transcribir, ¿ok? Se pasó mucho trabajo. Se transcribió primero todos los audios utilizando técnicas tecnológicas, y después que yo tenía el material de él, entonces
iba la novela al curso natural de su estructura dramática de estos personajes que se mueven entre la realidad y la imaginación, y estructuré entonces que estas historias se volvieran literarias. Había que trabajarla entonces desde el punto de vista del personaje. Hubo que en algunos momentos, ¿verdad?, reestructurar un poco las oraciones, y esa fue la gran labor, cómo se reestructura un audio coloquial en una estructura literaria que no parezca un error, pero que conserve esa manera de hablar autóctona de las personas que su idioma original es el zapoteco. Ellos ordenan sintácticamente la oración de una manera diferente y la manera de expresarse es diferente. Entonces, la obra tiene esa voz de origen de Don Felipe, pero transformada literariamente, ¿verdad? Pues en mi conocimiento literario como doctora de literatura, manejar toda esta casualidad y a volverla causal dentro de la pieza literaria. Y fue esa labor titánica de transcripción continuada y luego usarlo como un referente. Y lo hiciste de una manera extraordinaria, la verdad, fue lo que a mí me fascinó. Yo como estaba como que ¿qué dijo? O sea, lo volví a leer porque decía, ¿será un error esto? Y la verdad es que hay algo que también me parece interesante en la evolución de esta obra, y es que Aires de Mezcal, tu cuento, fue la semilla, pero ese encuentro con Don Felipe es lo que amplió este universo y abrió nuevas posibilidades narrativas. Entonces, a través de Olla de Barro, el lector entra precisamente en Santiago Matatlán y comienza a descubrir sus saberes, también sus costumbres y sus relatos alrededor del mezcal. Y yo no quiero contar mucho porque me encantaría que la audiencia pudiera leer esta obra, porque parte precisamente de este encanto está en que cada uno descubra qué es lo que está pasando durante la lectura. Pero lo que yo sí quiero preguntarte, Juanina, es ¿qué ocurrió en tu proceso creativo para que aquel cuento inicial creciera realmente hasta convertirse en novela? Bueno, es que si creas una estructura dramática correcta, todo va a ir encajando. La estructura estuvo en que esta estudiante universitaria de otro país, porque los mexicanos se deben sentir orgullosos de que México hace de un país de alta cultura en Latinoamérica, un referente cultural que tenemos todos los latinoamericanos. Y acá sabemos que además los artistas gráficos, hay una escuela de artes gráficas, de bellas artes, de teatro, que son muy buenas, dramaturgia, una estructura dramatúrgica y de profesores dramaturgos excelente. Entonces yo fui a México en un viaje queriendo conocer esas escuelas de bellas artes. Y ahí es que tengo la experiencia con el mezcal, que lo vuelvo un cuento. Pues, ¿qué pasa? Que se crea la estructura de maestro-aprendiz, ¿ves? Entonces, ella quería conocer sobre el mezcal y él es un maestro mezcalero. Ahí ya creas la estructura de comunicación de estos dos personajes que empieza a generar los capítulos. Lo que pasa es que cada capítulo trae una situación dramática nueva, o experiencias nuevas, es muy amena, pero también trae situaciones humanas, tanto del maestro mezcalero como del aprendiz, y ahí es que se vuelve novela, ¿ves? Porque una novela no es solo una situación dramática fuerte, sino también esos temas secundarios que van alimentando y dándole carne literaria a una pieza que va a ser larga, porque la novela es narrativa largo, el cuento es narrativo corto. Entonces, pues ese fue el reto, pero la estructura es lo que me ayudó. El maestro con la aprendiz, maestro y aprendiz. Eso hace que se creen estos capítulos. Me encanta porque hablas de carne literaria y sí que hay bastante carnita ahí literaria para que el lector disfrute, para que el lector
realmente conozca lo que es esto del mezcal. Pero otro de los elementos, querida audiencia, que distingue esta obra es la forma en que conviven lo que es la memoria, las experiencias reales de las que nos hablaba ahorita Juanina, pero también las creencias y la imaginación, pero esa imaginación literaria que solamente ciertos escritores, ciertos autores pueden lograrlo. Hay momentos en los que el lector sabe que está frente a una tradición, obviamente, o frente a un recuerdo. En otros entra ese territorio donde lo cotidiano y lo extraordinario comienzan a mezclarse y a veces ni cuenta te das. Ahí es donde aparece el realismo imaginario del que estamos hablando. Es el que sostiene esta novela. Y me gustaría, Juanina, que tú nos dijeras cómo encuentras ese equilibrio entre aquello que proviene de las historias reales que don Felipe te está contando y aquello que tú incorporas desde la imaginación y desde la ficción. Pues mira, ese elemento creativo es porque también la cultura del mezcal es muy espiritual. La cultura del mezcal, y yo lo vi en Matatlán y en todas las personas que estaban allí viviendo este festival, ven en el mezcal una magia, incluso como surge el mezcal. Es de un rayo, me dice la leyenda, cae y golpea a un maguey, y al coser el rayo al maguey, ellos, los precolombinos, descubrieron sus propiedades, descubrieron su propiedad dulce y su propiedad amarga, cómo podía ser líquido y cómo podía ser un alimento sólido a la vez, porque el maguey al cocerlo es dulce, pero si se destila es el amargorcito del mezcal licor. O sea, que tiene todas las propiedades, es dulce y amargo a la vez, alimenta. Otra cosa es que cuando bebes el mezcal sí te sientes en un segundo plano, pero no te sientes borracho en sí. Es como que ni tampoco te sientes volcado. Claro, si pasas los límites a lo mejor te ocurre, pero es un elixir que es que tiene unas propiedades que se pueden ver como espirituales. Entonces, esto dispara la imaginación. Mira, una anécdota corta. Hay una parte en la novela para que le dé las ganas de leerla, que a mí se me empiezan a hablar de unas leyendas, tienen que leer de cuáles son, que son unas leyendas bien extraordinarias, y entonces yo siento miedo de ir por el camino y refiero a que hay un ayudante que me ha contado esta historia. De momento el mismo don Felipe me dice, ¿qué ayudante? De momento, él no se acordaba que allí había un ayudante, el ayudante estaba de manera real allí, pero él de momento, ¿qué ayudante? El hecho de que él me pregunte qué ayudante y yo haya hablado con él me dio pie para crear que el ayudante, en vez de estar de manera concreta, era una aparición. ¿Ves? Y ahí un ejemplo corto de cómo empieza a ver en la historia parecidos, expresiones espirituales, y se empieza a relacionar conceptualmente con lo que es el mezcal y sus tradiciones. Y te quiero dejar saber, los mezcaleros son muy celosos con su cultura, pero como único podemos dar a conocer esta alta cultura del mezcal es compartiéndola con los demás países. Y esa es la intención de este libro, que puedan conocer la magia que está alrededor de la destilación del mezcal a nivel internacional. Qué interesante estos datos que nos compartes, porque así la audiencia y muchas personas que no conocemos parte de esta cultura, pues la podemos ver y la podemos leer a través de tu libro, porque como bien dice ahí, es novela de realismo imaginario, pues, y nos lo acabas de contar, vamos a empezar a imaginar muchas cosas al igual que tú, ¿no? Pero también yo quiero hablar de algo que es poco frecuente, sí existe, no vamos a decir que no existe, pero es poco frecuente en las obras y qué es la naturaleza de esta coautoría que ustedes tuvieron. Aquí convergen dos formas distintas de contar. Don Felipe, una vez más, aporta la experiencia, aporta la memoria y una tradición transmitida oralmente. Y tú recibes ese legado y lo construyes. Y lo haces mediante los recursos literarios que ya tienes.
creas esta arquitectura de la novela. Y el reto estaba precisamente en hacer convivir ambas voces sin que ninguna perdiera la esencia. ¿Y qué pasó, Juanina, después de convivir o de vivir más bien este proceso junto a don Felipe? ¿Tú qué aprendiste de él y qué cambió en ti como escritora? Pues mira, la coautoría es muy difícil. No, el reto de ser coautor implica vencer dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como también, podríamos decir, como cuando tú estás en comunidad en un grupo, que hay diferentes versiones y visión de las cosas, o en un matrimonio, que la esposa piensa una cosa y el esposo piensa otra. Pues siempre que se está en pareja o en colectivo, empiezan a ver situaciones de visiones diferentes sobre algo. Pero fíjate, durante la construcción de la novela se hicieron 3 lecturas con don Felipe y su esposa, que fue una lectora receptora muy importante porque es como una tercera persona que escucha y lee lo que se está escribiendo. Y ellos, las 3 veces que hicimos las lecturas, quedaban fascinados y me echaban bendiciones por el libro que se había creado. En esa etapa, vamos a poner así, de compartir, fue muy jovial, fue de mucho respeto y también de mucha consideración de ambas partes. Y si don Felipe me planteaba, y me gustaría que se cambiara, que se pusiera el nombre de mi mamá, o me gustaría que esta parte no se viera tan fantástica, que hizo un planteamiento como ese en un momento y se cambió. Me gustaría que se utilizaran las pinturas que yo he hecho sobre olla de barro, y entonces pues ahí congeniando lo que le gustaba a él como coautor y a mí como escritora principal. ¿Qué pasa? Que él no escribe ninguna porción, él lo que da es la información oral para que sea escrita. ¿Ve? Entonces aquí viene el reto con las leyes de autor. Las leyes de autor tienen unas reglas para coautores. Y aquí yo siempre desde el inicio le dije a él, don Felipe, podemos escribir este libro y nos podemos ir por las reglas y leyes de coautoría. Y al inicio de todo, él accedió y así es como lo hemos trabajado. Él por eso sí es coautor de esta obra, aunque yo la haya escrito, porque él ha estado en estas 3 lecturas, además de dar su opinión, ¿verdad?, sobre el manejo de los temas, también contribuye con los audios orales que están utilizándose de puntos de partida de creación en los diferentes capítulos. Pero también quiero decir otra cosa. Una historia individual siempre apega a lo colectivo. Eso en la conferencia anterior que yo di se dice de los autores que de lo particular universalizan. Y así de la historia particular de don Felipe, lo que vemos es una tradición colectiva de todo el pueblo de Matatlán. O sea que él, hablando de sí mismo desde su individuo, de lo que está hablando es de esta tradición del pueblo, desde el aspecto individual, universalizando las tradiciones de Santiago Matatlán en una obra literaria. Y eso tiene un gran valor. Y aunque a veces somos bien recelosos con nuestra cultura, si la cultura es como el latín, que se volvió una lengua muerta. ¿Por qué? Ujú, Porque nadie la usaba. Así claro, que cuando tenemos algo, si no lo compartimos a los demás y no se se empieza a muere. ver y a usar, puede volverse una tradición muerta. Así que este paso de don Felipe de querer hacer su historia y dejármelo saber después de mi lectura, ha abierto el paso a que se escriba un libro internacional. Quiero también decirte que hay un escritor de Acapulco, Guerrero, Javier Balanzar, que también hizo la introducción a la novela. Y hay un grupo de personas junto contigo, Javier Balanzar, la esposa de don Felipe, que ha servido de lectora primaria,
don Felipe con sus tradiciones, se ha creado esta novela que lo que hace es que esas tradiciones queden literariamente registradas. Porque aunque hay imaginación, la tradición se respeta tal cual es y todo lo que tenía que ver con los procesos de destilación artesanal del mezcal y de las tradiciones folclóricas de Matatlán están intactas y exactas. Por eso es casi una novela antropológica, histórica, porque crea todos esos datos que son históricos, pero como Mezcal tiene esa magia de los dioses, la novela también tiene este aspecto espiritual de ese segundo mundo invisible que está ahí, pero que no está a la vista de todos. Se empieza a expresar el mundo invisible a través de la novela, dando consistencia temática a todo. Sí, es como digamos ese esoterismo, ¿no? En un momento dado, bien hablabas de todo lo que te platicaban, que a veces son leyendas, a veces son mitos, pero al final constituyen todo tu libro. Y la verdad es que yo tuve la oportunidad de conocer Olla de Barro desde otro lugar, porque además de escribir el prólogo, yo estuve a cargo de la edición, de la producción editorial de esta obra. Y desde la revisión del manuscrito y la maquetación hasta el diseño de la portada y el proceso de publicación en Amazon. Y al trabajar este libro me planteó una reflexión que considero muy interesante en este día de su presentación comentarles, y que es que editar no significa siempre corregir, como podríamos pensar, que a veces la mejor decisión editorial que podemos tomar es lo que decías ahorita, reconocer aquello que debe de permanecer intacto en esa obra, porque eso es lo que le va a dar el valor histórico del que estás hablando. Y eso es lo que ocurrió particularmente con la oralidad de don Felipe y con todo el proceso de lo que era el mezcal. Aquí había expresiones, como les dije, repeticiones y formas de narrar que la verdad se podrían modificar desde una mirada estrictamente gramatical, pero hacerlo significaba correr el riesgo de borrar parte de la personalidad de quien estaba contando. Por eso que aquí el desafío fue encontrar ese equilibrio entre cuidar el texto y respetar su procedencia. También nos hablaste de que el interés que tenía don Felipe de que sus obras, sus pinturas estuvieran dentro de este libro. Y bueno, nos llegó el reto de la portada, ¿no? Y ya nos habían expresado precisamente ese deseo de que aparecieran 3 de sus pinturas. Ya cuando nosotros trabajamos ese diseño, vimos que una de ellas era la que tenía, pues, toda la fuerza necesaria para representar la obra, que era la olla de barro, que por ahí la tienes tú en tu back. Entonces, las personas, se van a dar cuenta que a partir de esa imagen construimos la portada que hoy conocemos, porque lo que queríamos era conservar, obviamente, su aportación artística, pero al mismo tiempo transmitir la atmósfera de la novela. Eh, Juanina, ¿qué sentiste tú cuando viste por primera vez la portada terminada? Y después de, ahorita nos dices cuánto tiempo duró todo este proceso para que el libro ya estuviera así publicado. ¿Tú viste materializado visualmente la obra que tú habías escrito? Mira, siempre ese momento de la portada es mágico. Cuando uno ve la portada de un libro que ya existe, de momento es como si todo el proceso cuajara en un punto y final feliz. A mí me place enormemente que sean las pinturas de don Felipe parte de la ilustración del libro, porque esto lo hace intrínsecamente un producto orgánico y auténtico que tiene que ver con este proceso de la destilación del mezcal. Él es pintor, también es poeta, él escribe poesía, es un artista también que hace esculturas. En una ocasión las esculturas de la iglesia de Santiago de Matatlán fueron realizadas por él. Y todo esto está dentro del libro, pero con una gran picardía narrativa.
dentro de la visión de estos personajes de la extranjera que llega a un espacio a conocer la magia del lugar. Y es que se necesita esta dualidad, ¿ves? Se necesita la dualidad del que da y recibe. Él da la información y el aprendiz la recibe. Entonces, las pinturas expresan el arte zapoteco, el arte precolombino, el arte, lo que es ancestral artesanal. Y además que hay una historia bien linda a través de estas pinturas que deben conocer en la novela, y es muy ameno, y además que implica el legado de la familia Monterrosa Santiago al pueblo de Matatlán. ¿Ves? Y entonces, cuando uno ve que tú creaste estas diferentes, nos diste varias opciones, yo consulté a don Felipe, le mandé las opciones, él me ayudó a escoger cuál de ellas, porque yo estaba un poco, que todas las opciones me gustaban. Había una que me parecía sumamente elegante, cultural y fina, había otra que era más artesanal, una que tenía el color azul, la otra era solo colores terrenos, pero don Felipe, que él es artista gráfico, nos ayudó a seleccionar la que a él más le gustó y me parece bien acertada porque fue su pintura como pretexto de momento dimensionó en una portada de libro, ¿ves? Porque la pintura es un cuadro, pero aquí estamos viendo cómo el diseño de un cuadro se vuelve portada de un libro. Gracias por tu aportación, gracias por la edición que has hecho del texto y gracias por valorar la segunda voz narrativa, oral del español zapoteco, que es como yo lo llamaría, porque lo que la gente no entiende, que hay que tener cuidado con esa visión normativa del lenguaje estandarizada. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Tú le pones un escrito a la inteligencia artificial y te lo estandariza. Te lo va a poner gramaticalmente correcto, el sujeto primero, el predicado después, los complementos donde deben estar, pero de momento no hay voz propia, porque los seres humanos no nos comunicamos así. Hay veces que tú empiezas por el verbo al hablar, hay veces que pones dos verbos en la oración cuando estás hablando, hay veces que lo que utilizas son expresiones idiomáticas o refranes. Entonces, esto se llama lingüística moderna, ¿ve? La lingüística moderna acepta que las voces de los diferentes españoles de Latinoamérica e incluso dentro de las regiones de España, la manera de hablar español varía, porque por eso se llama el castellano, porque es de Castilla, pero el español también en las regiones de España que estudié allá, escritura, y conozco porque viajé por las zonas, tampoco es un español estandarizado ni en la misma España. Y eso es lo que plantea la lingüística moderna, que la manera de hablar autóctona y regional no es un error, sino, dice, ay, mira, si tú pones ese libro, te arreglaría las oraciones coloquiales de esta manera, tal vez, pero no estaría el lector escuchando cómo habla de verdad el español esa región. ¿Ves? Entonces, por eso es que defendemos el precepto de la lingüística moderna, que la gramática y la estandarización y formalismo del lenguaje no puede opacar la voz regional folclórica de un grupo, porque la lengua existe mientras se usa. Y cuando las personas usan el español y lo usan no tan solo de una manera racional, formal o normativa, lo utilizan desde sus costumbres, desde su experiencia, desde sus trasfondos lingüísticos, culturales que lo fundamentaron anteriormente. Entonces hay que respetar esa forma de hablar. Y fíjate, la gente dirá, ay, pero ¿cómo será que habla? Pues esa es la intriga, porque sí, don Felipe habla muy orgánico, muy del corazón. Yo he analizado esta forma oral de expresarse y es muy emotiva, porque ellos primero ponen en la oración lo que más le importa del concepto. Si usted observa y analiza cuando analice la obra, la manera de hablar de don Felipe es que lo que más yo valoro
lo que a mí más me importa, yo lo pongo primero en la oración. Y es una postura emotiva frente al lenguaje, donde el valor emotivo que le doy a algo lo pongo primero. Y entonces, esa es porque yo analicé, no te creas, haciendo estas transcripciones, cuando yo veía la sintáctica diferente, yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es que habla así? Y es eso. Si tú ahora relees, te vas a dar cuenta que en la oración él pone lo que más le importa emocionalmente primero. Entonces, yo diría, un lenguaje del corazón. Me gusta eso de un lenguaje del corazón, porque esta obra, parte de su valor literario, como lo estamos platicando ahorita, hay algo que atraviesa todo este proyecto y es la memoria. Como nos dijiste tú anteriormente, pues muchos conocimientos han sobrevivido porque alguien los contó y otra persona decidió recordarlos o volverlos a contar. Aquí la fragilidad de la tradición oral es cuando una historia deja de transmitirse y puede desaparecer con la persona que la guardaba. De eso nos O, decía. o si la transmites solo siempre a tu región, nada más. Si tú Eso. solamente lo dejas en tu región, etnográficamente enclaustrado, pues ahí también puede desaparecer. Sí, definitivamente. Y obvio que la literatura adquiere otra dimensión, ¿verdad? Porque además de contar una historia, pues puede convertirse en una forma de conservación de esta tradición y de esta historia. Y cuéntanos, ¿por qué era tan importante para ti que estos relatos y estos saberes quedaran registrados en un libro? Mira, si supieras que uno propone y Dios dispone. Yo jamás pensé, Juani, Ujú. que, que me iba a pasar esto. Yo jamás pensé como literata que yo un día iba a escribir sobre el mezcal. A mí se me invitó a una fiesta de escritores y como el tema era el mezcal y en la revista nos pidieron si podíamos hacer escritos relacionados al tema, de momento yo recordé que me había pasado una anécdota cuando yo tenía 34 años más o menos. Entre los 34 a los 37 fue que yo hice este viaje. eh, de momento yo dije, mira, yo tengo una experiencia que me pasó con el mezcal, puedo usarla de punto de partida creativo. Entonces, pues fue engranándose en las circunstancias. Es como la canción Causas y Efectos de Silvio Rodríguez, que dice, y las causas me fueron cercando, cotidianas e invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. Y así fue. El azar se empezó a enredar hasta que de momento surgió esta obra. Por eso es que esta obra nació de ella misma. Y eso es lo que yo un día hablé con don Felipe. La obra es como cuando el tema quiere ser contado. Es como el tema mismo buscando salida. Y si le damos las propiedades que los matatleños le dan al mezcal, que ellos dicen que el mezcal está vivo, podríamos decir que es el mezcal vivo buscando ser contado. ¿Por qué? Porque yo no fui allá para eso. Él es el que me propone, usted contaría mis historias, ahí es que surgen estas capacidades creativas. Entonces, de momento, quizás yo diría que es la apertura y la sensibilidad que tuve a raíz de mis estudios. Yo sé que la literatura antropológica es muy importante. ¿Ves? Yo le doy valor a la antropología en la literatura. Incluso, yo sé que esto lo he hablado contigo antes, yo creo que nosotros los latinoamericanos debemos contar más estas historias nuestras, autóctonas, de pueblo. Y como le doy valor a eso, al él proponérmelo, se conjuncionó todo. Pero esto yo nunca lo previne, no es uno de los temas que yo tengo entre mis temas que yo quiero un día escribir, es algo que ocurrió y por eso la coautoría de don Felipe es cierta y es verdadera, somos autores ambos, aunque yo escribí la obra, él
la coautoría de que el tema del mezcal es su maestría. Así que esto es una obra de dos autores. Me gustó pasar por esa experiencia. Fue difícil lo de transcribir, lo de poner en conjunto su idea con la mía. Son niveles y visiones diferentes de mundo. Tener la sensibilidad humanística para hacerlo, pues parece que por mi humanismo y por su confianza se dio la propuesta y el mezcal vivo quiso contarse. Yo sigo dándole lo realista imaginario a la obra. El mezcal fue el que buscó autor. Y me encanta porque aquí puedo aplicar perfectamente dos frases, una que es cuando el alumno está listo, aparece el maestro, y la otra es cuando es algo es para ti, aunque te quites, y cuando no es, aunque te pongas. Entonces, eso era especialmente para ti, no lo buscaste, te buscó, llegó, te encontró y pues todo conjugó como el universo, como luego decimos, ¿no? Yo sé que hay un resentimiento en algunas personas regionalistas de que Ajá. dicen, ay, pero porque una puertorriqueña va a contar algo de nosotros, ¿verdad? Porque yo he dado talleres en Matatlán, yo conozco muchos matatleños, conozco además los escritores relacionados y aunque nadie me lo ha dicho directamente, yo he percibido en algunas personas como que, pero esta obra la debió escribir un matatleño solo o es porque una puertorriqueña hablando del mezcal, porque una autora puertorriqueña, pues mira, porque se necesitaba la conjunción de lo internacional con lo nacional y además tuvo la pluma una persona bien preparada, ¿verdad? En literatura antropológica que pudo valorar esto. Y entonces en la conjunción de las dos cosas, el mezcal habló su historia. El mezcal se expresó y quedó grabado en una literatura. Porque hay veces que hay que ver que somos todos del mismo planeta, que la magia del mezcal, y eso es el humanismo, que la magia del mezcal es tan fascinante como el pitorro puertorriqueño, ¿ves? Entonces, valorar a la humanidad y lo que cada cultura da, creo que es la que me hizo ser escogida por el mezcal para escribir esta obra, de que esta cuestión espiritual de al yo viajar ahí, que se empezó a abrir ese camino y si es verdad que el espíritu del mezcal está vivo, pues él fue el que guió todo el proceso y se expresó. ¿Por qué? Porque jamás pensé, como puertorriqueña tampoco, yo diría, pues quizás escribiría una novela sobre el pitorro puertorriqueño, que es nuestro licor, pero no, la escribí sobre el mezcal por mi experiencia vivida. Así que así fue, así se expresó y es la recepción a los temas que los escritores tenemos que tener siempre. A través de las vivencias se nos van presentando temas y ahí uno va seleccionando. Así es. Y yo quiero terminar esta entrevista o esta presentación regresando a una experiencia muy personal. Aunque soy mexicana, la verdad, yo nunca he probado el mezcal. Pero después, sí, parece extraño, pero es real. Y después de leer este libro, después de escribir su prólogo y acompañarlo durante todo este proceso editorial, a mí me quedó una curiosidad que antes no tenía. Yo algún día, y espero recibir esa invitación, quiero sentarme ahí frente a una jícara de mezcal de Matatlán, no de cualquiera, que sea de Matatlán. Y yo quiero descubrir ese aroma que nos platicas, quiero realmente preguntarme cuánto de aquello que conocí, que leí en estas páginas, puedo reconocer en ese primer sorbo. Y querida audiencia, quizás eso mismo les va a suceder a ustedes cuando lean este libro. Tal vez lo terminen y quieran irse a conocer Santiago Matatlán, saber más sobre el maguey, acercarse a esa tradición de quienes elaboran mezcal o tal vez encontrarse por ahí con unas bolas de fuego, que no les voy a decir más porque les voy a contar el libro,
Pero ¿puedes? Además, que Ajá. Matatlán produce un rico chocolate, Así. también una región del pulque y de la Ujú. miel del ágave, ¿ok? Qué delicia. Del maguey. Ellos prefieren llamarle maguey a ágave, pero Ujú. acá pues, en Estados Unidos se le llama ágave y es muy exquisita la miel del ágave y muy saludable. Así que les invito a todos a que si quieren pasar unas buenas vacaciones, el próximo año coordinen del 23 al 26 de julio y tengan como yo tuve la experiencia de vivir el Festival Internacional del Mezcal en la ciudad Santiago Matatlán. Excelente, muchas gracias por la invitación y yo los voy a invitar a descubrir, a leer Olla de Barro, Yu, Aires de Mezcal, de la doctora Juanina Alexandra Robles y de don Felipe Monterrosa Santiago, porque hay historias que se leen y otras que también se beben. Así que muchísimas gracias y por último, ya para despedirnos, por favor, dinos dónde pueden adquirir esta obra, cuáles son los teléfonos, dónde la encuentran. Compártenos ese dato. Vale, pues mira, la obra la pueden encargar a estos números de WhatsApp al 1 787-630-0421 con esta servidora y al +52-951-146-0872, el WhatsApp de don Felipe Monterrosa Santiago. Si usted quiere adquirir esta obra, comuníquese con nosotros y le enviamos entonces el enlace para que usted la pueda adquirir o nos comunicamos con ustedes dependiendo de cómo adquirir la obra. La obra ya está también en Amazon y la puede buscar allí. En la librería más grande del mundo, ahí también la vas a encontrar en Amazon, a menos que la quieras dedicada para ti, firmada de los autores. Te vamos a dejar aquí en los comentarios los números de teléfono y por supuesto las redes Ahora, sociales. mira, que puedan Dinos. escribir en comentarios para que todos pues, nos mandan un WhatsApp y mantenemos comunicación, le hacemos llegar la obra. Excelente. Pues, Juanina, muchísimas gracias por permitirme acompañarte, pero no solamente hoy en la presentación de este libro, sino también durante el camino que llevo con este manuscrito hasta convertirse en un libro. Gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Nos vemos entre libros, historias y quizás también entre jícaras de mezcal. Muchas gracias a todos. Gracias.